Y vamos a leer en el nombre del Señor. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Tome su asiento. Aquí vemos una familia. Esta familia compuesta por el papá, Manoa, y la mamá, no sale el nombre de la mamá, solo dice que es la esposa de Manoa, la mujer de Manoa. Ellos dos formaban un hogar. Recordemos que cuando la esposa no podía dar a luz o no podía concebir, el esposo generalmente podía repudiarla, ¿cierto? No necesariamente echarla, pero sí repudiarla y tomar otras esposas y concubinas y tener otros hijos, porque lo importante en esos tiempos era el tener una descendencia. Mientras más grande, mucho más grande se hacía esa familia, ¿cierto? Pero acá parece que a Manoa no le inquietaba tanto que su esposa no tuviera hijos, porque no dice que él tomó concubina, no dice que tuvo hijos aparte. Y dice que, por lo que se infiere, que ambos mantenían un hogar tranquilo, pero no tenían hijos. Así que seguramente, siendo de la tribu de Dan, conociendo la ley de Dios, seguramente la mujer y el hombre oraban mucho por esa necesidad que les faltaba para completar su familia, que era un hijo. Y sus ruegos fueron escuchados, porque el ángel de Jehová se apareció a la mujer, pongan atención, se apareció a la mujer para decirle que su esterilidad hasta ese momento iba a durar, porque de ahí en adelante su vida iba a cambiar. La vida de ella y la de su marido ya no iban a ser dos, su familia iba a ser compuesta por un tercero, que en este caso sería un hijo. Seguir las instrucciones, criando bajo el temor a Dios. De eso vamos a hablar aquí y van a ver por qué es importante eso. Ejemplos de seguir las instrucciones de Dios. Seguir las instrucciones de Dios nos refuerza la fe. Vamos a Jueces 13 y leemos el 3 y el 6. Dice: Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y leemos el 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Esta cosa que le sucedió a la mujer, ella debía contársela al marido. Ahí ustedes ven que ellos tenían una muy buena comunicación, porque para ella fue tan importante, tan impactante lo que le pasó, que corrió a contarle a su marido. No fue a buscar una amiga, no quiso contarle a su mamá, a su papá, a algún familiar. Corrió a contarle a su esposo, porque sabía que lo que era importante para ella como esposa, como madre, iba a ser importante para él como padre y como esposo también. Aquí vemos que con esto también se le reforzó la fe a ambos. Y ojo que, si usted lee la historia, se va a dar cuenta que el marido no dudó. Y no dudó de eso. Dice que seguir las instrucciones de Dios nos permite conocer su voluntad. Leamos el mismo capítulo 13 en la parte 3a. La A dice: A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Y el 13:8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. En ambas ocasiones el ángel se le apareció a la mujer primero, en las dos. Primero, estando la mujer en el campo, ojo,
No era una mujer dueña de casa en ese momento, ella estaba trabajando, igual como su marido. Su marido seguramente estaba comprando ganado, no se dice nada, pero ella estaba en el campo. Se le apareció una primera vez y ella fue y le contó al esposo. El esposo después pidió que otra vez se le apareciera el ángel porque él también necesitaba escuchar esas instrucciones. Jehová lo oyó, pero no se le apareció a Manoah, se le volvió a aparecer a la mujer. Mire qué importante. Ahora, se le volvió a aparecer a la mujer, pero ella hizo partícipe a su esposo. Mire qué bonito. No se quedó con eso, sino que corrió y le dijo al ángel que esperara porque iba a buscar a su esposo. Y al ángel de Jehová le plació. Y dijo, qué mujer más sabia. Y esperó y fue y trajo a su esposo. Y el ángel le dijo lo mismo, le repitió lo mismo que le había dicho a la mujer. Y ahí vemos que hay una complicidad entre los dos esposos. Pese a que seguramente en ese entonces había muchos vecinos que a ellos los criticaban por no tener hijos. ¿Cuántos amigos, cuántos familiares, porque los familiares eran los más terribles, deséchala, no te sirve, cámbiala, búscate una concubina, búscate otra esposa que te dé hijos? ¿Cuántas veces no tiene que haberse el hombre estado así con toda esa gente que le decía que a ella la cambiara? Sin embargo, ellos esperaron en Jehová, pero esperaron juntos. La buena noticia para ella era una buena noticia para él. La importancia de entender cuál es el secreto para la mejor crianza. Vamos al 13:8 en su parte B. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y leemos el 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Mire qué bonito, pero mire qué hermoso. ¿Qué estaba pidiendo Manoah? ¿Me vas a dar un hijo? Maravilloso, voy a ser papá, yuju. Voy a hacer que él juegue a la pelota, voy a pasarle así un celo. No, ¿sabes lo que dijo? Dime. Ni siquiera le dio la importancia que él iba a ser padre después de cuántos años. Lo importante para él era que le dijera cómo tenía que criar ese hijo. ¿Cómo? Porque él sabía que si Dios se lo había dado en medio del problema de su esposa, la esterilidad, es porque tenía un propósito para ese niño. Y no se iba a cumplir si su voluntad se hacía en el niño. Se iba a cumplir si él seguía las instrucciones de cómo criarlo de Dios mismo. Y necesitaba que el ángel se lo dijera. Y pasó algo muy importante también. Al querer hablar con el ángel, él no dejó la responsabilidad solamente en la mujer. Si la formación hubiese quedado solo en la mujer, quiere decir que solo la mujer era la apta para criar al niño, no el esposo. Y él se hizo partícipe. No puedes llevar toda esta carga tan grande, esposa mía. Yo quiero hablar con el ángel para que también me lo diga a mí y así me amarre yo también. Y los dos vamos a criar en conjunto a nuestro hijo para que él logre el propósito que Dios tiene grande para él en su vida. Y los dos se juntaron y se unieron. Imagínense, a lo mejor los dos tenían heridas. A lo mejor se miraban y se culpaban uno a otro porque ellos no podían tener hijos. Pero sin embargo, un acontecimiento tan importante lo unió. No solo el nacimiento del niño, sino que ese niño era un hijo de promesa. Igual que Isaac, ¿se acuerdan? Un hijo de promesa. Mire qué bonito y mire qué importante, y por eso sabían que él iba a ser una persona importante. Seguir las instrucciones de Dios no se aparta del pecado. Vamos al 13:5 y mire lo que dice. Pues he aquí que concebirá, se dará a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El voto nazareo. El voto nazareo implicaba seguir una serie de reglas que Dios imponía. ¿Ya? Estaba el voto nazareo que debía seguir las reglas nazareas. Eran tres muy importantes: abstenerse de vino, pero vino solamente que provenía de la vid, ¿ya? Porque también se hacía vino de caña, de distintos tipos de plantas, digamos, pero específicamente lo líquido que provenía de la vid, ¿ya? No cortarse el cabello y no acercarse a cadáveres. Eso tenía que cumplir. Antiguamente, cuando se hacía el voto nazareo, muchos de los judíos se dejaban crecer el cabello, se hacían unas trencitas, digamos, un tipo corona. Cuando ellos terminaban ese voto, eso se lo cortaban y lo ofrecían como ofrenda a Dios, por todo el tiempo que ellos obtuvieron de todas estas cosas.
Para ellos era muy importante y Dios lo recibía en forma acepta. Estar apartados del pecado y las obras de la carne es la única forma de mantener la comunión con Dios. Si bien ahora nosotros se nos exige el voto de Nazareo, no tenemos que guiarnos por eso, porque fue el tiempo de la ley. Pero sin embargo nosotros sí seguimos teniendo una pelea con nuestra propia carne, con nuestra propia concupiscencia, con nosotros mismos. Siempre se dice que el peor enemigo, no solo del hombre, sino que del cristiano, somos nosotros mismos. Y nosotros servimos de instrumento a Satanás, nosotros nos ponemos a su merced, nosotros nos ofrecemos como instrumento a él cuando de lo único que tenemos que ser instrumentos de Dios. Nosotros entregamos nuestra vida, nosotros entregamos nuestra familia, nosotros entregamos nuestros hijos, nosotros mismos voluntariamente, hermano. Y eso es lo más terrible. Para seguir adecuadamente las instrucciones de Dios debemos negarnos a nosotros mismos. El 13:4 dice: ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Esto se lo dijo el ángel a la mujer, que ella tenía que guardar eso, ella mientras tenía a su hijo. Las que hemos sido mamás sabemos que en el embarazo hay que cuidarse, ¿cierto? No comer cosas crudas, no comer cosas que no suban el azúcar, pero a ella le pidieron algo específico que tenía que hacer. Ya, algo específico. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué eso es específico? Porque ella tuvo que luchar con su propia carne, ella tuvo que negarse a sí misma para ser premiada. Pero primero tenía que entregarse algo en sacrificio. En ese tiempo, la vid, o el líquido de la vid, o los licores de la vid, estaban en toda ocasión, no solamente para las fiestas, ya en las casas también mantenían algunas personas, entonces estaba a la mano de todos. No era tan mal visto tomarse un brebaje, eso de la vid. Pero, ¿por qué de la vid? Porque la vid, al fermentar, está científicamente comprobado que sus efectos son mucho más altos que cualquier otro licor que uno tome de alguna fruta. Si usted pone a macerar alguna fruta, no va a ser tan tóxica o un efecto tan grande como lo hace la vid. Esa es la razón por la que la vid era tan peligrosa. Y no es terrible el tomar algo. Lo terrible es cuando usted se pasa de tomar demasiado y su cuerpo queda fuera de su control. Porque avergüenza el Evangelio, porque avergüenza a Dios. Y usted se expone. Ya se expone como hijo de Dios, lo que nosotros no debe suceder. Nosotros tenemos que tener el control de nosotros tenemos que tener el control de nuestra carne. Cuando usted se pasa, cuando los hombres se pasan o las mujeres se pasan de copa o se intoxican en su cuerpo, ya no tienen control sobre sí mismos. Y eso implica que se avergüencen públicamente. Y al avergonzarse, el cristiano al avergonzarse, avergüenza el Evangelio y avergüenza a Cristo mismo. El sacrificio que él hizo, porque él se entregó por usted, tal cual así está, con su cuerpo enfermo, llena de problemas, con dificultades, con tristeza, así tal cual usted, Dios se entregó por usted. Y usted pasa por alto ese sacrificio cuando uno permite que eso no suceda en nuestro cuerpo. Es importante que siempre tengamos el control de nuestro cuerpo. Nos cuesta porque aquí Pablo siempre lo dice. Él fue el que más peleó con él mismo. Pero también dice cómo nosotros podemos ganar. No dice que siempre vamos a ganar, si eso está claro. Esta carne pecaminosa siempre nos va a inclinar al pecado, hermano. Siempre nos va a inclinar al pecado. Pero depende de nosotros luchar contra eso. Si Jesús sabe, Dios sabe. Jesús estuvo en esta carne, Jesús estuvo en este cuerpo. También estuvo dolido, también estuvo enojado, también tuvo miedo. Pasó exactamente lo mismo que nosotros, ¿cómo no nos va a entender? Pero también ve cuando nosotros ponemos de nuestra parte y luchamos con eso. Luchamos cuando se nos quiere arrancar ese viejo hombre. Que a todo esto, me acuerdo un chiste que dijeron que cuando uno lo bautizaban, tenía que nacer como nuevo hombre. O sea, hay que ahogar al viejo hombre y a veces no se ahoga. Y se levanta junto con uno igual y anda atrásito en los pasitos de nosotros. Seguir las instrucciones de Dios nos hace aceptos ante su presencia. El 13:20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraban en tierra.
Sabemos que cuando se ofrecían holocausto y el humo subía, derechito, era porque Dios aceptaba esa ofrenda. Y en este caso sucedió así. Él aceptó la ofrenda, ¿y saben por qué? Porque detrás de ello había una inocencia, una fe. Y los vio que estaban muy compenetrados como familia. Vio su amor, vio que legitimó la actitud de ellos con respecto al hijo que iban a tener y todas las instrucciones que le iban a dar. Dios sabía que ellos, ojo que no lo nombran mucho, era de la tribu de Dan, una de las más pequeñas, y sin embargo tuvieron un héroe que nunca más hubo así en la Biblia, pero fue su actitud, fue la actitud que tuvieron ambos como esposos, como padres de este niño, para que Dios lo honrara con un hijo así, un hijo no solo diferente, sino que muy especial. Seguir las instrucciones de Dios nos refuerza como familia. Y vamos al 13, 22 y 23. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, ¿no aceptaría de nuestra mano el holocausto y la ofrenda si nos hubiera mostrado todas estas cosas? Ni ahora nos habría anunciado esto. Lo que no vea el hombre, necesariamente lo va a ver la mujer, y por eso es importante que la mujer y el hombre siempre estén compenetrados, no caminando simplemente juntos, compenetrados en un complemento los dos. Y por eso cuando Dios la creó a la mujer, dijo que era idónea. O sea, la mujer en los ojos del hombre cuando él no está, en los oídos del hombre cuando él no está, en la instrucción cuando el hombre no está. Pero la misma, no es diferente. Porque si el hombre y la mujer, si el hombre dice que sí, la mujer dice que sí, entonces el camino va a ser derecho. Si la mujer dice que no y el hombre dice que sí, van a haber dos caminos. Dos. Y para que se llegue al final de la meta, nos sirven dos caminos. Porque esos son atajos falsos. Un camino tiene que haber. La Biblia siempre habla de caminos, pero habla de uno, un único, un verdadero camino, pero único. No dice dos, dice uno, porque es importante seguir ese único camino. Según las instrucciones de Dios, seguir las instrucciones de Dios, aunque nuestros hijos flaqueen, al final volverán a los caminos de Dios. Aquí vemos que pasó algo con Sansón. A todo esto fue Sansón el niño que les nació a ellos. Y Sansón vendría a comenzar a hacerles la guerra a los filisteos. Él no iba a terminar con eso, porque esa obra la terminaron en el tiempo de Saúl y de David, ¿ya? Pero él sí iba a comenzar, y lo dice su palabra, de hecho el ángel se lo dijo a su mamá, que él iba a comenzar. ¿Por qué? Porque llevaban 40 años azotando a Israel, por culpa de ellos, de su desobediencia. Pero sabemos que en medio de la desobediencia, cuando ellos clamaban, Dios los escuchaba, ¿no? Siempre los escuchaba. ¿Por qué? Porque cuando Israel clamaba, lo hacía con un corazón contrito y humillado. Por eso, a ese tú no despreciarás, oh Dios. Si lo dice él en su palabra, ¿cómo no lo iba a hacer con su pueblo? Y sabemos que Sansón creció bendecido, porque lo dice su palabra. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Imagínense, él creció con las instrucciones de su padre, creció con las instrucciones de su madre. Ambos en común acuerdo lo criaron de acuerdo a las instrucciones que le dio el propio ángel. Y hasta ese momento que Sansón siguió las instrucciones de sus padres, era bendecido. Y Dios estaba con él, y lo dice, Dios estaba con él. Pero ¿qué pasó? Terrible. Un día creció y ya decía, mamá, yo soy adulto, ya no me mandes. Papá, soy adulto, no me mandes. Y cuando él tuvo ese pensamiento, se equivocó, porque se acercó y se casó con una mujer filistea. Todavía no estaba Dalila, era una mujer de Timnat. Y fue terrible lo que le pasó. Sus padres le dijeron, ¿acaso entre el pueblo acá
entre los que comparten nuestra fe no vayas a alguien en gracia tuya, no te gusta una niña o no quieres tú quedarte con alguna niña. Nosotros hablamos con ellos, trataron de persuadirnos, pero Sansón ya se creía todo un grande. ¿Ya? Lo que hizo, esto malo que él hizo, porque no debía mezclarse con los pueblos paganos, nadie, ustedes saben, del pueblo de Israel podía mezclarse con pueblos paganos, pero lo que hizo lo hizo por voluntad propia, no por culpa de los padres. Ellos instruyeron tal cual les dijeron a Sansón. Y hasta que él siguió sus instrucciones, él fue bendecido. Fue solamente que se apartó de las instrucciones de su padre que le pasó lo que le pasó. Dejó la embarrada aquí, con la familia de su primera esposa. Hizo lo que él quiso. Sansón tenía una peculiaridad con respecto a los demás jueces. La mayoría de los jueces llevaban la victoria a Israel, pero siendo líderes de batalla, pero él la libraba solo con su fuerza. Esa era la peculiaridad que tenía. Y eso le jugó, eso tenía doble filo. ¿Por qué? Porque si él hacía algo malo con su fuerza, nadie podía impedirlo. Nadie podía impedirlo. Pero él no siguió los preceptos que le inculcaron sus padres. Mire qué importante. Seguir las instrucciones de Dios, que nuestros hijos flaqueen, al final volverán a los caminos del Señor. Luego pasó lo de Dalila, ¿ya? Siguió cayendo y siguió cayendo. A todo esto ya había incumplido el voto de Nazareo antes que le cortaran el pelo. Porque él había matado un león sin decirle a sus padres. Y luego, cuando pasó por donde estaba el cuerpo del león, había un envase con miel. Y él se acercó y él no podía tocar cuerpos muertos. Y no le dijo nada a sus padres. Se lo ocultó. Porque sabía que estaba mal. Y aún así él lo hizo. Porque desobedeció las instrucciones de sus padres. Sabemos que todo lo que pasa igual está dentro de la voluntad del Señor. Nada se escapa a su control. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la opción de hacer el bien. ¿Ya? Porque eso es lo que siempre espera Dios. Siempre espera. Si no lo hacemos, Él sabe que no lo íbamos a hacer. Pero tenemos la opción del libre albedrío desde el principio, hermano, desde el principio. Pero nosotros siempre nos inclinamos al camino malo. Siempre teniendo el tremendo camino marcado, porque Sansón tuvo la instrucción marcada, o sea, manzanita por manzanita. ¿Escuchaba eso cuando a uno le enseñan? Manzanita por manzanita, un pie adelante, el otro pie adelante. Eso tenía que hacer simplemente Sansón. Pero se fue por el camino falso. ¿Por qué? Porque le pareció más atractivo. Era débil. Y se notaba que era muy, muy débil, ojo, espiritualmente. Aunque tuviera esa fuerza sobrenatural, sobrehumana en su cuerpo. Pero sin embargo, su espíritu seguía siendo y su mente seguían siendo inmaduros. Entonces le pasó lo que le pasó con Dalila y cayó. Le cortaron su pelo y lo apresaron. Muchos se burlaban de él. Ya no era el tremendo, el terrible que todos le temían, porque le temía mucho a Sansón por su fuerza. Pero en el último minuto, antes de morir, ya le había crecido un poquito su pelo y le pidió fuerza a Dios. Y se arrepintió. Sansón se arrepintió en el minuto antes de morir. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se apoyó donde estaba, en una grada donde estaba lleno de filisteos, pero lleno, y le dijo, yo quiero morir con todo ellos, porque él sabía que él se merecía ese final, pero no quería irse sin cumplir su propósito, porque, ojo, el hombre que tiene un propósito en los ojos de Dios, no se va sin cumplir ese propósito. Para eso fue, Sansón para eso nació, para cumplir ese propósito, para comenzar con la lucha sangrienta contra los filisteos. No lo había estado cumpliendo durante muchos años de su vida, pero al final lo cumplió. Dice que mató mucho más de lo que filisteos de lo que él mató durante toda su vida. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo mató más? ¿Cuándo cumplió su propósito? Cuando volvió y retomó el camino que había dejado desde un principio, cuando dejó de escuchar las instrucciones de su padre, de su madre. Yo me imagino que su madre y su padre siempre estaban atrás orando, Señor, tú me lo diste, es mi hijo de promesa, Señor, que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva, y no te dejo y no te suelto. Y sigo orando, y se levantaban orando, se acostaban orando porque sabían que su hijo tenía que cumplir la promesa. A pesar de que dice que después fueron a buscar su cuerpo, ¿usted cree que tiene que haber estado muy acongojado enterrándolo a Sansón? Seguramente sí,
pero en el fondo ellos sabían que su hijo había cumplido su propósito. Entonces seguramente dijeron, amor, ahora podemos descansar en paz, ahora sí, porque entonces nos vamos a encontrar con nuestro hijo, porque ese era su propósito desde un principio. Y ahí vemos que Dios no abandonó a sus padres. No dice que tuvieron más hijos la Biblia, pero sin embargo ese hijo que tuvieron ellos, tuvieron la bendición de ver que sí cumplió su propósito, se salió de su camino. Qué terrible cuando los padres ven a los hijos salirse del camino. ¿Y cómo los traemos si ya son grandes? Si el hijo me dice, pero mamá, ya yo tengo 18, ya tengo 20, tú ya no me puedes mandar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo obligamos? ¿Le pegamos? Si no va y te echo, no te doy más plata, cualquier cosa así, no podemos hacer eso. ¿Sabes lo que sí podemos hacer? Esto es lo que tenemos que ocupar. Esto es lo que tenemos que ocupar. Porque esta es nuestra alma poderosa como mujeres. Esta es nuestra alma poderosa como esposas. Esta es nuestra alma poderosa como ayuda idónea. Esta es nuestra alma poderosa. No alegar, no pelear. Porque cuando alegamos, cuando peleamos, entonces Satanás es el que controla. Él controla las discusiones, él controla las peleas. Eso es lo que quiere. Si él vino para destruir a la familia, vino para que usted no esté en comunión con su esposo o con su hijo, para que se peleen padres con hijos, para que se peleen esposas con esposos, madres con hijos. Para eso vino. Eso es lo que él se deleita. Pero nosotros no le tenemos que dar el pie para que él haga eso. ¿Por qué? ¿Y cómo? Siguiendo estas instrucciones. Esta es nuestra instrucción primera para que nosotros les podamos transferir eso a nuestros hijos. Cuando usted se sienta a darle un consejo de vida a su hijo, no le sirve. Los consejos de vida a los hijos no los cambian. Lo que cambia al hijo, lo que lo mantiene en el camino de Dios es esto. Esta instrucción. Esta es la mejor y es la más segura, es la verdadera. ¿Por qué? Porque usted siembra la semilla. Y mientras ahora hay alguien que está trabajando con su hijo. Y hay alguien que está diciendo, ese es el hijo de mi elegido. Ese es el hijo, son los hijos de la promesa. Los hijos son herencia, hermano, son herencia. Y no solamente digo a los que tienen hijos, sino que a los que tienen nietos. Son herencia, hermano. Cuando nosotros no estemos, ellos van a quedar. ¿Qué generación vamos a dejar? Nosotros, hermano, estamos apenas acá, mire, somos poquitos. Apenas estamos acá enfermos. Apenas andamos aquí como podemos, llegamos. Pero ¿qué generación vamos a dejar? ¿Una generación que no le importe nada lo que nosotros estamos aquí haciendo? ¿O vamos a tener esa generación que van a decir, nosotros vamos a cambiar? Esa generación como la que lideró Josué, ¿se acuerdan? Y Josué dijo, no pudo hacerlo Moisés, Señor, yo lo voy a hacer. Aquí estoy yo, pero voy a ir contigo, por eso que lo voy a lograr. Y esa generación se tomó esa tierra prometida, se la tomó. La que salió no se la tomó porque no creyó, porque desobedeció, porque no siguieron las instrucciones. Pero aquellas que siguieron las instrucciones tomaron esa tierra y Josué pudo repartirle a cada tribu de los que llegaron esa vez, pudo repartirle y recibieron su parte porque siguieron las instrucciones. Esta es la mejor instrucción, hermano, la mejor instrucción. Así como seguimos el ejemplo también de Timoteo. Maravilloso ejemplo. Vamos a 2 de Timoteo 1:5. Y usted me sigue. Este es un ejemplo maravilloso. Yo crecí escuchando este ejemplo. Y leemos en el nombre del Señor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Maravilloso ejemplo. Aquí vemos a un joven que logró un gran ministerio, pero no era por él solo. Él llegó a ser un colega y compañero de los más íntimos de Pablo. Pablo no era de muchos amigos, pero sus amigos tenían que tener esa cosa igual de espíritu que tenía él, y en Timoteo lo encontró. Y él se dio cuenta por qué lo tenía. Y era porque las instrucciones que él había recibido de su abuela, primero de su madre y de su madre su abuela, habían hecho el joven que era él. Ese joven que Pablo andaba buscando. Aquí vemos dos ejemplos distintos. Aquí vemos
Timoteo venía de un hogar disfuncional, porque recordemos que su padre era griego, era gentil, y no estuvo mucho presente en su vida. De hecho, ni siquiera lo nombra con un nombre la Biblia. Y solamente las madres, las mujeres de la casa tuvieron que asumir ese rol que no debió haber sido así, porque la cabeza es el hombre, pero cuando la cabeza no lo tome, tiene que tomarlo la mujer, tiene que tomarlo la mujer. Y esa fue la razón por la que Timoteo logró lo que logró, porque detrás de él hubieron dos mujeres que le inculcaron desde pequeño. Seguramente su padre lo llevó a algunos de esos cultos paganos, pero sin embargo su madre y su abuela ahí estuvieron. No, Timoteo, este es el Dios, Jehová el único, tú síguelo, fe, hijo, fe. Y ahí oraban con él. Oremos, te enseñamos a orar, da el Padre nuestro. Así me imagino que fue. ¿Y qué es lo que lograron? Un maravilloso joven. Sin embargo, Sansón tuvo a sus dos padres, un hogar hermoso, bendecido por Dios, él mismo era elegido, era bendecido, y sin embargo se apartó de los caminos de Dios. Y Timoteo, siendo un guacho, como le dicen, sin padre, ahí se mantuvo. ¿Se da cuenta que no importa las circunstancias, hermanos? Son decisiones. ¿Es la decisión correcta o la decisión incorrecta? Es que tú no sabes lo que yo era, o tú no sabes lo que yo... No, Dios sí lo sabe, pero lo que también sabe es que la decisión que tú tomes hoy te va a dar X futuro en adelante. ¿Te va a dar un buen futuro o no te lo va a dar? ¿A tu hijo se lo va a dar o no se lo va a dar? Pero tú tienes que tomar la decisión. Yo tengo que tomar la decisión hoy. Hoy tengo que tomar esa decisión, porque si yo no sigo estas instrucciones, yo como padre, yo como abuela, yo como vecina, yo como mayor, a quien yo le quiera inculcar, no va a pasar nada, hermano, y se pueden perder. A cualquiera que yo le pueda predicar se puede perder, empezando por nuestros hijos, empezando por nuestra familia, por nuestros jóvenes, hermano. Hay que echarle mano a los jóvenes. Hay que echarle mano a los jóvenes. A veces los jóvenes no lo escuchan a los papás, pero escuchan a los abuelos, pero escuchan a las tías. Entonces, qué importante. Aquí fue una madre y una abuela. No dice que fue la madre solamente. Una madre y una abuela. Cuando la familia sigue las instrucciones de Dios, todos sus integrantes son beneficiarios. Y el hogar. En el hogar reina el amor, reina la paz. Y sobre todo, son bendecidos. Arrodíllese, hermano. Busca al Señor, busca su instrucción. Que nosotros seamos pulidos para que esa instrucción nosotros la podemos entregar y sembremos hermosa semilla. ¿Cómo sabe que en su familia hay un Timoteo? ¿Cómo sabe que en su familia hay un Josué? Hay un Caleb, hay un Moisés. ¿Quién lo sabe? Yo lo sé, yo no lo sé. Usted no lo sabe tampoco. Probablemente ni siquiera lo sepamos estando en vida. Probablemente un tataranieto, un bisnieto puede hacer eso. Pero ¿cómo sabe lo que sí voy a saber? Que van a ser salvos si es que yo dejo esa semilla. Van a ser salvos si es que yo entrego esa instrucción. Porque yo voy a engordar con esto para engordar a mi hijo, para engordar a mi hija, para que esa generación se esfuerce el doble y logre el doble de lo que logré yo, de lo que logró usted. Póngase en pie. Incline su cabeza. Señor, te damos las gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, por esa instrucción bendita que tú siempre das, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no andamos como hojas al viento, Señor, porque ahí estás tú siempre guiando nuestros pasos. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes. Ayúdanos a ser padres sabios, Señor. Ayúdanos a ser tíos sabios. Ayúdanos a ser abuelas sabias, Señor. Viejitos sabios, Señor. Adultos sabios, Dios mío. Que tengamos esa respuesta, Señor, justa que necesita ese joven, Señor. Los jóvenes hoy, Señor, están cerrados. No quieren escucharte, Dios mío. No quieren seguirte. No les interesa amarte ni adorarte, Señor. No les interesa conocerte. Pero nosotros tenemos, Señor, que aprender a sembrar, aprender a poner esa semilla, Señor, en su corazón, para que tú la hagas germinar, para que tú hagas, Señor, que crezca esa semilla, Dios mío, el día de mañana. Tú tengas jóvenes que te amen, que te adoren, Señor, que te respeten, Dios mío, y que te sigan. Que tengas, Señor, amantes de tu presencia,
Que todo lo que haga sea guiado por ti, Señor Padre amado, porque necesitamos, Señor, eso. Necesitamos ese recuento de nuevos guerreros, Señor, porque sabemos que los que a ti no te sirvieron en su tiempo, Señor, ahí quedaron y fueron exterminados, pero se levantó una segunda generación, Señor, que fue más poderosa, que esa llegó, esa logró, Señor, porque te creyó, porque te siguió, Señor, y eso necesitamos, Dios mío, que esta juventud te ame, que esta juventud te conozca, Señor. Enséñanos, Dios mío, a transformar esta juventud oscura, Señor, en una juventud que sea luz, en esta juventud de esa vida, Señor, una juventud que sea con sal, Señor, que sazone este mundo, Dios mío, que está tan perdido. Mira todo lo que está pasando, Señor. Cuántos jóvenes, niños, adultos se están quitando la vida, Dios mío. Y sabemos que esa muerte es para perdición. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que tú pongas tus manos, Dios mío, y sepan que no están solos, Señor, que tienen un Salvador. Uno que un día vino, Señor, y murió por todos, Dios mío. No solamente por ese pueblo que un día fue el elegido, sino que todos pasamos a ser elegidos, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu instrucción. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, y por tu eterna misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Amén.